Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo El Cine en la Tele. Este es el mar que acompaña la hermosa ciudad de Gijón. Y hoy nos vamos a encontrar con Lisandro Alonso. Presentó Eureka, ganó un premio, eso es lo de menos. Lo importante es reencontrarnos con Lisandro. Estuvimos con él hace mucho tiempo en México y era hora de volver a vernos. Aquí, ¿en dónde? En el cinematógrafo, el cine en la tele. Así empezamos. Está bastante mejor de lo que creía. ¿Cómo andas, Lisandro? Bien, acá día soleado de ratos, con Día buen soleado tiempo. con mucho viento. Sí, pero está lindo, es Pero un está buen lindo. Gijón, es un buen Gijón. Mira, ya Eureka empezó a hacer su camino, ¿no? Sí, Arrancó empezamos en Cannes, ahora acá, estamos. pasamos por Viena, Fue lindo lo de Viena. estuvo lindo, sí, es un Viena, festival, tú viste además un libro que se hizo sobre toda tu carrera. el Texture, sí, donde invité a algunos colegas, amigos que Texto de conocen, Gómez. sí, que conocen un poco el trabajo y que me conocen a mí sobre todo. O sea que pueden opinar con razón de la forma de trabajo que venimos practicando hace, no sé, más de 20 años ya, calculo. Ahora, pasamos un poco a Eureka. Recién tuvimos un diálogo conjunto, en realidad yo simplemente hacía algunas preguntas, vos hablaste y hablaste mucho, y a mi juicio fue muy hermoso. Respecto de tu carrera, hay 4 películas iniciales: La Libertad, Los Muertos, Fantasma y finalmente Liverpool, para luego que hay un cambio, hay un giro, y es el giro que yo llamo un giro ya más narrativo, si se quiere, con elementos de lo fantástico. Yo trato de evitar la idea de realismo mágico, Sí, me dijiste. que es Jauja, y luego Eureka. Pero Eureka ya es más ambiciosa, si se quiere, en tanto que son muchos territorios, muchas lenguas, muchos más actores y en algún momento mujeres protagonistas. Te quería preguntar primero que nada sobre esta película, esos 3 universos. Recién hablábamos sobre que la película en realidad puede ser pensada como una unidad, no necesariamente 3 partes, ¿no? Pero ¿por qué elegiste esos 3 universos tan distintos? Porque me parece que había que poner darle un marco a la película partiendo desde cómo habían sido retratados los partes de la comunidad nativa en Estados Unidos, y no encontré mejor forma que como el western, ¿no?, norteamericano. Hola chicas, ¿cómo le va? Entonces, partiendo de la base del western, típicamente conocido como tal, con las herramientas, funciones, estructuras que tiene el género por sí mismo, después llevarlo al tiempo presente de cómo viven esas comunidades que creo que nunca fueron retratadas como ellas hubieran querido en el cine sobre todo americano. Y partiendo de esa base de ponerlo en un punto geográfico dentro de Estados Unidos, que es la comunidad nativa de Pine Ridge, tratar de hacer conexiones con cómo viven otros tipos de comunidades o descendientes de pueblos originarios en Sudamérica, que es más cerca La parte de Brasil. en la parte de Brasil. Y después, con esas 3
partes de la película, tratar de hacer un todo en el imaginario propio de la película y tratar de que el mismo espectador pueda darse una idea de cómo es ser alguien que vive las condiciones de estar o tener problemáticas que son propias de los nativos en Norteamérica, ¿no? Que están como doblemente jodidos porque por un lado son extremadamente pobres y por otro lado son pobres en términos de quiénes eran, en qué creían y qué pueden ser a futuro. Entonces tienen un dilema ahí existencial que es muy diferente, creo que, o no, al que tienen los pueblos propiamente nativos en Sudamérica, donde creo que están un poco más incluidos que los norteamericanos. La película arranca como una suerte de western, literalmente un western, casi más ligado que a la tradición del western, un poco al European western o el spaghetti western, ¿no? Tiene una cosa lúdica, incluso hay una dimensión exacerbada. Llega el personaje al pueblo, están las prostitutas, hay como una especie de puesta excesiva, conscientemente excesiva. Conté un poco los encuadres, me imagino que es un universo nuevo para vos allí. Después vamos a hablar sobre la transición al centro de la historia, ¿no? Esa parte creo que fui, digamos, me ayudó mucho el fotógrafo Timo Salminen porque creo que él siempre quiso filmar un western. Él de hecho me contó que tenía un proyecto, una película que se llamaba Siete Ríos, Seven Rivers, que es algo que nunca pudo llevar adelante y creo que se vio en este proyecto la oportunidad de filmar algo parecido. Entonces él tiene un idioma más clásico de contar y me pareció que específicamente para esta parte que se supone que no tenía que ser una película, es una película en sí misma que se está desarrollando en una televisión, cuanto más lejos estuviera de mi mundo cinematográfico iba a funcionar mejor para después chocarlo con la otra realidad que quizás tiene que ver más con las herramientas que yo uso para hacer películas. Entonces me dejé llevar básicamente por la puesta en escena de Timo, pero también de la mano de Viggo, ¿no? Que él ya hizo varios westerns y conoce el idioma en particular de las películas a las que hacemos referencia. Los planos iniciales son inolvidables, ¿no? Ese señor que canta. Después me contaste que no era un indio, que era un tipo ahí de... No, es un inglés en realidad que vive en el medio de Almería, en una tienda de plástico y bueno, es uno que divaga, digamos, pero me pareció que estaba bien. Era interesante, sí, plantear la película y abrirla con el mar de fondo, que es una transición oceánica entre un continente y el otro, ¿no? Me parece, entre un mundo y el otro, y sobre todo porque me acuerdo que había visto una película, un western bastante atípico para mí en aquel momento, donde incluye el mar y la costa atlántica ahí cerca de Los Ángeles, que es creo que lo dirigió Marlon Brando, que no me acuerdo ahora el título porque está en inglés y tuvo diferentes títulos en español, pero me había gustado mucho porque era un western que tenía su lenguaje propio. Y por cuestiones después de producción yo estaba obligado a filmar era necesario filmar en Portugal y tenía que filmar en un lugar típico donde los portugueses se den cuenta claramente que había sido era Portugal para los portugueses. Exactamente, entonces elegí un pico ahí muy, muy típico de una playa cerca de Lisboa. Digamos, el pasaje, ahí se repite un poco casi, también lúdicamente, la búsqueda de un padre con su hija, que la hija está con Rafi Pitts, el cineasta iraní, muy gracioso ese momento. Pero la película ahí hace una deriva que es magnífica, ¿no? O sea, eso que estamos viendo está en una tele. Sí. Es un típico western de los que pasan en la tele, pero el tema es que la tele está en una reserva de South Dakota, en Estados Unidos, y ahí empieza otra película en la película,
¿Cómo pensaste esa transición? ¿La pensaste así, tal cual? Sí, me parecía que el western tenía que ser a modo de farsa, presentado como una forma de entretenimiento, de contenido audiovisual hecho para determinada calidad de público, que no necesariamente refiere al público al que después vemos en la película y tiene la parte más sustancial del metraje de Eureka. Estaba pensado en eso para demostrar o para dar a entender que los propios nativos no le prestan atención a eso que nosotros pensamos como un género que los incluyó de alguna manera u otra. Y quería dejar claro que los actores, que está Chiara Mastroianni y Viggo Mortensen y Raffi Pitts, son herramientas que solo cumplen como a ese entretenimiento pensado como género, que después la realidad es otra y que es muy distinta y que el quiebre entre una cosa y la otra deben ser claramente marcados para que nadie se confunda. Una cosa remite al género típicamente norteamericano y lo otro es otra cosa, es la realidad de una comunidad que no es atendida por Norteamérica. Me pareció que ya dejando en claro esas dos situaciones, uno como espectador iba a poder llevar adelante el proceso de hacer y pensar la película en sí misma. Bueno, acá se pasó, una de las funciones fue acá de Eureka. En Jovellanos. Gran sala esta. Sí, me encanta, me encanta. Este es un festival importante para vos, ¿no? Y yo creo que es el festival al que más asistí. Me invitaron bajo todos los formatos posibles, jurado, retrospectiva, invitado. Libro, ¿no? Libro, no sé. No, hubo como algo en un momento, cuando fue la retrospectiva. Sí, puede ser. No, sacaron después en la caja en intermedio. Exactamente, sí. Sí, y pasé por diferentes directores del festival, desde Cienfuegos hasta Alejandro ahora, y no sé si algún otro. Pero los conozco muchos, a la gente que trabaja en la organización, los conozco hace muchísimo tiempo, desde Fran Gallo, Celsa, digamos, claro. Viles. O sea que he venido con amigos, he venido con Chiara, he venido con mucha gente, o sea que creo que de alguna manera ya formo parte del equipo del festival casi. Sí, cada vez que uno dice, no sé por qué razón, alguien nombra Gijón y inmediatamente aparece, Lisandro. Sí, llama la atención. Sí, porque es medio como es un festival que de alguna manera, no sé, viste que apoyado. Sí, me apoyó y crecí también a la par. El cobijo que yo siempre tuve en España no fue San Sebastián, ni Valladolid ni Sevilla. Siempre me encontré como mi refugio acá, como lo encontré en algún momento en la quincena de los realizadores en Cannes. En el momento con Olivier Pert. Sí, o sea que el encuentro hispanoamericano de este lado del mundo fue en España, fue aquí mismo, entonces le tengo especial cariño. Quería ir volver a Eureka, y ahora el segmento quizás más denso que tiene la película, denso en un sentido no negativo, también negativo en un sentido también, que es el instante donde estamos en esta reserva, en un
espacio peculiar, 30 grados bajo cero, casi siempre ese es el clima, y ahí filmaste dos mujeres, principalmente. Una chica que entrena a personas para jugar al baloncesto o al básquet, y por otro lado una policía. Hoy decías en la charla que para mí fue tremendo escuchar la cantidad de veces que fuiste, y después quiero preguntarte algo en relación a eso, pero contame un poco cómo llegas a ellas, por qué las policías, por qué una policía como centro de tu película, que suena extraño, igual se entiende, y esa niña que encontrás que es, creo yo, el gran hallazgo probablemente de tu carrera. Bueno, ahí justo me encontraba haciendo una beca de desarrollo de proyectos que me habían invitado primero a Nueva York, dentro del marco del Festival de Nueva York, y después me fui a Harvard a hacer como un fellowship ahí. Y en todo ese tiempo que estuve en Estados Unidos, quise aprovecharlo para desarrollar el guión de Eureka, y le pregunté a Vigo si conocía alguna comunidad indígena a la que pueda ir y contactar gente para desarrollar un proyecto, y me contactó directamente con gente de Pine Ridge. Viajé a Pine Ridge, tomé 2 aviones, viajé en auto y empecé a ver de qué manera yo podía mostrar todo lo que se veía en Pine Ridge, y me contacté con la primera institución que se ve a simple vista, que es la que trata de mantener cierto orden, si se quiere en el caso, que es la policía, que son apenas unos 20 oficiales, 3 de los cuales son mujeres, y me empecé a subir a patrullas nocturnas con oficiales de policía mujeres, y empecé a desarrollar una relación con una de ellas en particular, que es la que está en la película, y no fue premeditado que sea mujer, pero también fue como una buena invitación para mí a cambiar de sensibilidad. Claro. Para Eureka, ¿no? Me parece que los hombres hubieran sido mucho más ásperos. Hubiera sido otra película, absolutamente. Sí, me pareció que el poder de la autoridad policíaca llevada adelante a través de un hombre o una mujer se hubiera percibido diferente, las sensibilidades son distintas. Y sobre Sadie, que haces mención, ella presentó como un casting abierto, se filmó un video intentando ser el personaje de la policía de la película, que evidentemente no da el physique to role por joven, por su forma de expresarse, pero me enamoré tanto de ella que le escribí desarrollamos un poco más un personaje que ya estaba escrito, pero no en esa dimensión, y bueno, resultó que funcionó, superó las expectativas, digamos, ¿no? Porque tiene una sensibilidad propia la chica que yo no se hubiera podido actuar, digamos. El personaje, por ejemplo, previo a eso, yo pensaba que la policía la tenía que interpretar una actriz, y me comuniqué con Kelly Reichardt, que es una colega que conozco y tengo relación, porque había visto su película donde Lily Gladstone actúa, que es la que está ahora en la película Scorsese, y estuve hablando con ella durante 6 meses, pero ella finalmente me dijo que no se sentía representada por el guión y que era un guión demasiado duro para que ella le ponga el cuerpo. Ajá. Y entonces, bueno, yo dije, ya no tenía tiempo de encontrar a otra actriz y ya no tenía ganas, y entonces aposté por la gente que yo suelo trabajar y trato de que comuniquen el personaje que escribí, ¿no? Y tocó ser una policía real, que también lo hace mejor, e incluso no sé si algún actor hubiera podido interpretar con ese protocolo policíaco que tienen sin haberlo conocido, ¿no? Hubiera tenido que estudiarlo demasiado. Hay algo que decías en el encuentro de recién, por un lado que ellas se aprendían las líneas, digamos, que realmente funcionaron como actrices o actores. Hay un jovencito que aparece en la cárcel. Vos filmás el lugar como si fuera una cárcel, y ruinas, eso remite bastante a Fantasma. Pero te quería preguntar sobre algo que pasa en la película. Hay un momento decisivo, y el tiempo de la escena es particularmente único. Hoy dabas a entender por qué
algo que puede ser resuelto en términos de la información del plano, en pocos segundos, vos sostenés la escena por mucho tiempo. ¿Me podés contar un poco de eso? Porque yo creo que ahí glosa un poco quién sos vos como cineasta al mismo tiempo. No sé, habría que ver qué plano en particular y cada cual, porque cada uno me parece tiene que tener como es algo instintivo, obviamente, que mientras que estoy editando la película lo siento, hasta que no lo siento más. Depende de los gestos que hagan, la luz, lo que se está contando en esa parte, en esa escena, en esa parte de la película. Pero lo que pasa es que, como te decía, digamos, yo como director y que desarrollé durante varios años visitas a la reserva, tengo como una carga, digo, sensorial mucho más profunda que la que tiene el espectador cuando la está viendo por primera vez la película. Y hay información que uno sabe que viven las actrices reales y los personajes de ficción que escribí, que yo creo que necesitan un tiempo especial para ser digeridos y que el espectador llegue a pensar que el plano no es solamente algo informativo, sino que hay algo que está interpelando ahí un dolor propio que habita en esa reserva y en esos cuerpos, ¿no? Entonces me parece que cada plano tiene que tener una duración que por lo menos invite al espectador a llegar a esa profundidad que se da a través de la duración de cada plano. Claro, porque eso, digamos, uno puede decir no lo ve el espectador, no sabe nada, pero de alguna forma que sea tan extenso, que veamos los gestos de ella, y ella sí sabe que se está jugando, lleva a que ese tiempo extenso tenga una densidad y un efecto en quien mira, que puede no saber por qué, pero que algo sentís o presentís es bastante probable que sí. Entonces yo creo que eso tiene que ver con tu capacidad para entender lo que estamos viendo y lo que estás construyendo. La última parte es en Brasil. Sí. Y eso me parece que funciona, no sé cómo lo ves vos, como una especie de contrapunto entre experiencias similares de la vida de los llamados nativos, en realidad la gente que vivía en estos espacios antes de cualquier conquista. Sí. ¿Pero a qué te referís? No, me refiero que el trabajo allí, la aparición de ese segmento, tiene un poco que ver con una suerte de contrapunto de la experiencia en los Estados Unidos en relación a los que... Sí, también me parecía que había que contraponer un poco de algo que quizás está más cercano a mi realidad latinoamericana y hablar un poco más de las diferencias que hay entre desde México hacia abajo o desde México hacia arriba. Me parece que nosotros, con todas las deficiencias que tenemos, y que tenemos democracias y políticas que no son las mejores, de alguna manera se incluye más a determinadas comunidades dentro de un posible sistema que a cómo está funcionando en Estados Unidos, me parece. Y me parece que de alguna manera genera como unas relaciones distintas entre lo que es Estados Unidos y lo que es Latinoamérica. Sobre todo cuando pienso que hay gente que, no sé, que arranca caminando por 6 meses tratando de ingresar a un lugar que no le va a ser fácil digerir, ¿no? Pero bueno, no le queda otra que tratar de cruzar ese muro que hay en México y tratar de entrar a Estados Unidos, que es un sistema que si no le sos funcional al sistema económico, no te tratan como una persona que tiene los mismos derechos que otra, ¿no? Ya desde el vamos, los promedios de vida dentro de Pine Ridge y fuera de Pine Ridge son muy distintos, ¿no? Pine Ridge, el promedio de vida es de 50 años, mientras que en cualquier otro estado que no está a más de 10 kilómetros pasa a ser de 70. Eso me parece que es atendible. Y ese es un poco el punto de partida de la película. Sí, me parece que es algo para mencionar, digamos. Yo no está claro que no soy cineasta, ni quiero serlo, ni político, ni social, ni mucho menos, pero me parece que hay cosas que hay que mencionar.